¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, este video intenta explicar algunos sistemas de redes eléctricas. Intenté hacer unos dibujos, ahí no me quedaron muy bien, el pulso y la tableta para dibujar no me ayudan mucho. Pero bueno, vamos a ver sistemas monofásicos. En realidad la idea es ver sistemas trifásicos, pero para saber sistemas trifásicos tenemos que saber lo que es un sistema monofásico. Este, la red argentina y está compuesta por un sistema trifásico de 220 volt y 380 volt, pero a veces no sabemos exactamente bien qué es el sistema trifásico. Entonces, vamos a comenzar por ver qué es un sistema monofásico de tensión y corriente alternada. Yo acá intenté dibujar en un eje cartesiano donde tengo el tiempo en el eje X y tengo la tensión y la corriente en el eje Y. A esta onda la llamamos onda sinusoidal. Esto tiene una cierta amplitud, tiene un cierto periodo. El periodo es lo que tarda la onda en repetirse. La amplitud es la amplitud máxima. Vamos a ver de dónde sale esto después. Y en el dibujo de acá abajo, que está muy desprolijo, tenemos tres ondas sinusoidales desplazadas, a las cuales llamamos R, S y T. Acá me comí, esta es la T. R, S y T deberían ser ondas sinusoidales, no están muy lejos de serlo, pero bueno, se imaginan que son tres ondas de estas que tengo acá arriba, pero están desfasadas. Perdón. Muy bien. Para entender un sistema trifásico, primero tengo que saber lo que es un sistema monofásico. Y para eso vamos a borrar todo y vamos a tratar de dibujar qué pasaría si yo tengo un estator por ejemplo así, de un material ferromagnético, y yo pudiera hacer acá una bobina o solenoide unida. Vamos a hacer pocas vueltitas, y acá unimos arriba. Supongamos que esto es un material ferromagnético, esto que es acá. A todo esto se le llama estator. Y imaginemos que puedo poner algo en el centro y que esto puede girar en respecto a un punto. Supongamos que esto es un imán que tiene su norte y tiene su sur. Entonces esto gira. Supongamos que lo hacemos girar a una velocidad omega. Omega se le llama velocidad angular y es 2 por pi por f, donde f es la frecuencia, pi es el número 314. Entonces lo que voy a tener acá es una tensión alternada, que en un determinado momento va a tener un positivo y un negativo. Cuando el norte esté cortando esta parte del estator, va a estar induciendo una tensión en todo este bobinado, pero a su vez va a estar induciendo una tensión en este otro bobinado, pero por un polo sur. Entonces lo que vamos a tener es positivo arriba y negativo abajo. Esto va girando a medida que se va alejando, va dejando de cortar, las líneas de campo van dejando de cortar el bobinado que tengo en el polo superior, el polo del estator. Entonces después el polo norte empieza a cortar las espiras de abajo y pasa a ser negativo acá y positivo acá. Bueno, esto alterna la polaridad, de ahí la tensión alternada.
va alternando tantas veces como velocidad angular tiene el rotor. Eso depende de la frecuencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que podemos hacer es tomar un modelo matemático esto que está ahí se le vamos a llamar fasor. Y si yo pudiera representar en un eje cartesiano, ahí, acá tengo el tiempo, y acá tengo la componente, por ejemplo, la tensión. Si esto gira a una velocidad omega, una velocidad angular, esto después va a ir cambiando de posición, por ejemplo, en algún determinado momento va a estar acá, llamémosle a este punto 1, a este punto 2, acá va a estar en el punto 3, acá va a estar en el punto 4, está girando este vector, ¿sí? Acá está en el punto 5, va a estar en el punto 6, acá va a estar en el punto 7, 8 y 9. O sea que tengo un vector, en realidad se llama fasor, que está girando. Está re desprolijo, pero se entiende, ¿no? Mientras entienda el concepto, después no importa. Ahí está. Es un vector que tiene una cierta amplitud, ¿sí? Que vamos a llamar tensión de fase, BF, y está girando. O sea que en un determinado momento está en el punto 1, en un determinado momento está en el punto 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si yo llevo eso a mi gráfico cartesiano, lo que obtengo es una sinusoide. Con su amplitud, cae, vuelve, sube, y ahí. Tengo el punto 1, el punto 2, el punto 3 en su máxima amplitud, el punto 4, el punto 5, el punto 6, el punto 7 en su mínima, acá, el punto 8, el punto 9, que coincide con el punto 1, pero un tiempo después. O sea que a este periodo le llamamos T, y es el periodo que tarda repetirse la onda. El punto 1 con el punto 9 coinciden, pero un instante de tiempo después. Ese vector está girando. Bueno, para analizar un circuito de tensiones y corrientes alternadas, vamos a tener que usar algo que se llaman fasores. Muy bien. Esto es una tensión alternada, sinusoidal pura, pero ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, qué pasa si yo tengo tres vectores, perdón, el estator con tres polos, desplazados 120 grados, discúlpenme los dibujos, y acá tengo bobinados, ¿sí? ¿Qué sé yo? Acá tengo un bobinado, acá tengo otro bobinado, y acá tengo otro bobinado. Y si yo logro unir todos esos bobinados, lo que voy a tener acá va a ser 1, 2, 3 bobinados, y acá adentro voy a tener un imán, que también está girando, ¿no? Vamos a cambiar de color, vamos a poner un azul. Ahí con su norte y su sur, esto gira a una velocidad omega. Bueno, lo que pasa es que voy a tener un máximo cuando esté en el polo superior, va a ir creciendo este polo a medida que esto se va acercando, va a ir disminuyendo esta que es acá, esta va a estar en su máximo valor en su punto inferior, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que lo que puedo considerar
en un sistema trifásico es que tengo 1, 2, 3 sistemas monofásicos. Yo el cableado lo uno de esta manera. Si yo uniera 3 generadores trifásicos, esto es un generador monofásico, por ejemplo, este que está acá es un sistema monofásico, un sistema monofásico y un sistema monofásico. Entonces voy a tener ahí vamos con este. Voy a tener un valor R, un valor S y un valor T, por convención, se llama así. R, S, T son los 3 valores de las 3 tensiones que voy a tener, y todos los otros unidos en un punto que llamamos neutro. Neutro. Este es el neutro. Este neutro normalmente se pone a tierra. Así que la empresa generadora de la energía eléctrica lo aterriza. Aterrizarlo quiere decir que lo pone a un potencial cero, que es la potencial de tierra, que es donde nosotros estamos parados. En realidad no podemos decir que tiene potencial cero, pero como estamos al mismo potencial, no puede haber una circulación de corriente entre, por ejemplo, mi cuerpo y la Tierra. Entonces, ese neutro se aterriza, por eso es que hay uno de los dos polos de un enchufe que supuestamente no tiene tensión. Hay que tener cuidado con eso. Pero bueno. Bueno, esto es un sistema trifásico. Nosotros lo que vamos a hacer es ver como 3 sistemas monofásicos interconectados y cuya secuencia va cambiando sinusoidalmente, pero sincrónicamente. Cuando este crece en su máximo valor, estos dos no, este empieza a crecer, este empieza a decrecer, y así, sucesivamente. Para eso vamos a usar algo que se llaman, ya dijimos, los fasores. A ver si los puedo dibujar bien. Acá tengo uno. Ahí. Acá voy a tener otro a 120 grados justos. Y acá voy a tener otro a 120 grados justos. Muy bien. ¿Qué tenemos acá entonces? Acá tengo algo que se llama tensión de fase. Tensión de fase. Y acá tengo tensión de fase. Ahora imaginemos que todo este sistema está girando. Está girando a una velocidad omega. Omega t. ¿Sí? Omega se llama pulsación angular. Es 2 por pi por f. Y es una velocidad angular, en realidad. En electricidad se mide en radianes por segundo, pero en mecánica se mide en RPM, también se puede medir en radianes por segundo. Bueno, ¿qué pasa con esto que tengo acá? Vamos a llamar a esta fase R, a esta fase S y a esta fase T. Entonces, cuando yo me pare y observe, este símbolo quiere decir que estoy mirando hacia allá, hacia la izquierda. ¿Qué voy a ver pasar? Primero voy a pasar la fase R, se viene acercando la fase S, y voy a pasar la fase S, y después viene la fase T. O sea que RST se le llama secuencia. Secuencia R, S, T. ¿Cuál es la ventaja de un sistema trifásico? Bueno, como está generado un campo magnético que rota por naturaleza, o sea, es un imán que está girando, y si tengo desplazados 120 grados exactos, o sea que acá tengo 120 grados, y acá tengo 120 grados, y acá tengo 120 grados, como está generada la electricidad o las 3 fases de manera sincrónica, de esta manera, RST a 120 grados entre sí, lo que voy a tener es que cuando yo conecte un dispositivo que se llama motor trifásico con 3 bobinados desplazados, 120 grados, lo que obtengo es un campo magnético que está rotando por naturaleza. Y es muy fácil invertir el sentido de giro. ¿Por qué? Porque yo cambiando cualquiera de las 2 fases, tomo cualquier fase de A2 y las intercambio, obtengo la secuencia inversa. Por ejemplo, un motor que gira en una secuencia
RST, yo intercambio y me queda RTS o TRS o como sea. ¿Sí? Tres variables tomadas de a dos, tengo 6 combinaciones posibles, ¿no? TR, 3 combinaciones posibles, perdón. TR, RS y RST. Bueno, muy bien. Desplazando esas... y si yo pudiera graficar acá en los ejes cartesianos, esto no me va a salir bien, pero lo voy a intentar. Voy a tratar de hacer, por ejemplo, la fase R. Y la fase R... la fase... No, rectas no. Espera. La fase R va a tener esta componente. Vamos a graficar, esta era la R. Miren dónde está la fase S. Si yo tomara como referencia la fase S, estaría acá. Entonces, si la hago con otro valor, con otro color para distinguirla, esto va a ir subiendo hasta su máximo valor acá, va a ir bajando, va a ir subiendo, y así. Esta es la fase S, y vamos a dibujar con otro color, con azul, por ejemplo, la fase T. La fase T está en este valor de acá. Bueno, empieza a disminuir. Entonces esto va a ser así, va a venir hasta un máximo valor acá, va a ir subiendo, va a ir bajando, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá tengo la fase T. Entonces en un sistema trifásico tengo tres tensiones, que se llaman tensiones de fase. En nuestro caso, en Argentina, esa tensión de fase son los 220 volts, ¿sí? que disponemos en la red eléctrica nacional. Pero miremos bien qué es lo que está sucediendo. Yo tengo la fase R, la fase S y la fase T, pero también tengo entre T y R, tengo otra tensión. Y entre S y R, tengo otra tensión. Y entre T y S, tengo otra tensión. A estas tensiones, esto que está acá, se llama tensión de línea. Tensión de línea. ¿Qué es la tensión de línea? Bueno, es la tensión que tengo entre dos fases cualesquiera. Y tengo tres fases. Por lo tanto, voy a tener tres tensiones de línea. O sea que un sistema trifásico está compuesto de tres tensiones de fase y tres tensiones de línea. Por lo tanto, tengo 6 tensiones. Lo que vamos a ver es qué relación hay entre la tensión de línea y las tensiones de fase. Que ya saben que eso vale raíz de 3, y vamos a borrar y vamos a volver a dibujar todo para que quede bien clarito. Lo vamos a hacer con negro y vamos a hacer así. Vamos a poner acá este. Vamos a poner este. Y vamos a poner este. Ahí. Y me voy a concentrar exclusivamente en esto que tengo acá, cambiando de color. Vamos a ver esto que tengo ahí. Porque lo que yo quiero saber es cuánto vale esa tensión de línea que tengo acá. ¿Cuánto vale la tensión de línea que tengo ahí? ¿Sí? Si esta es mi tensión de fase. Y este ángulo es 120 grados. Bueno, esto es muy fácil y esto es matemática pura. Vamos a ver que yo acá tengo, si miro bien, tengo un triángulo rectángulo. ¿Sí? Donde este ángulo es 90 grados, compuesto por este valor que tengo acá, todo esto que tengo acá, y todo esto que se llama hipotenusa. Ahí tengo un triángulo rectángulo. A ver si lo puedo marcar bien.
tengo un cateto, otro cateto y la hipotenusa. Lo que yo quiero hallar es cuánto vale la hipotenusa de ese triángulo. Muy bien. ¿Cuánto vale la hipotenusa que tengo ahí? Bueno, vamos a ver entonces cómo resolvemos todo esto que tengo acá. Este ángulo es 180 grados. 180 grados y acá tengo 120. Por lo tanto, este ángulo que tengo acá son 60 grados. Y vamos a ver cuánto vale, este que tengo acá es BF, cuánto vale este tramo pequeño que tengo acá para sumárselo a BF. ¿Sí? Muy bien. Primero vamos a ver cuánto vale esto que tengo acá. Tengo BF, este vector, y le sumo BF por el coseno de 60. El coseno de 60 grados. Ahí estamos. ¿Para qué tengo que pausar acá? Eh, Bueno, tenemos entonces la tensión, perdón, tuve que pausar un poquito el video y ahora retomamos. El coseno de 60 es un medio. Muy bien. Vamos a ver. Ahora vamos a ver cuánto vale este segmento que tengo acá, esta altura del triángulo rectángulo. Dijimos que todo esto que tengo acá es BF más BF coseno de 60. O sea que es este valor más la proyección de este sobre esta horizontal. Y ahora vamos a ver qué tengo acá. Bueno, esto es BF por el seno de 60. ¿Sí? Entonces, vamos a ver de vuelta el triángulo. Y nosotros lo que nos interesa es esta hipotenusa que tengo ahí. Esto es BF más BF por un medio, o sea, sobre 2. Esto me da 1 más un medio, son 3 medios de BF. Y esto que tengo acá es BF seno de 60. Cuando digo BF es tensión de fase, ¿sí? Después le damos el valor, no importa, lo hacemos genérico. El seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Entonces me queda que este valor que tengo acá como cateto puesto, digamos, es BF por raíz de 3 sobre 2. Vamos a calcular entonces la hipotenusa y vamos a limpiar un poco la pantalla. Tenemos un cateto, tenemos otro cateto. Lo que vamos a hallar es justamente la hipotenusa de este triángulo rectángulo que tengo acá. Esto es... esto es raíz de 3 sobre 2 por la tensión de fase. Y esto es, dijimos, 3 medios de la tensión de fase. Vamos a ver cuánto vale esto que tengo acá entonces. Esto dijimos que es 90 grados. Y esta es la hipotenusa. ¿Se acuerdan de Pitágoras? ¿Sí? La tensión de línea al cuadrado va a ser raíz de 3 sobre 2 tensión de fase, todo al cuadrado, más 3 medios tensión de fase, todo al cuadrado. Todo esto me da
3bf cuadrado sobre 4, porque elevo al cuadrado de la raíz de 3 me queda 3, elevo al cuadrado bf me queda bf cuadrado, elevo al cuadrado 2 me queda 4, más 3 por 3, 9, sobre 2 por 2, 4, bf cuadrado. Y todo esto, sigo desarrollando, me queda 9 bf cuadrado más 3 bf cuadrado. Como tengo el mismo denominador, los puedo sumar directamente. Me queda 12 sobre 4 bf al cuadrado. Entonces lo que puedo hacer ahora es pasar este cuadrado como raíz. Esto lo simplifico. 4 por 1, 4, 4 por 3, 12. Entonces me queda que tensión de línea al cuadrado es 3 tensión de fase al cuadrado. Y si paso este cuadrado como raíz, me queda que la tensión de línea es raíz de 3 por la tensión de fase. Esta fórmula es muy importante. ¿Qué está haciendo esa fórmula? Me está diciendo que la tensión de línea de cualquier sistema trifásico es raíz de 3 veces la tensión de fase. ¿Sí? En nuestro país la tensión de fase es 220 volts. En nuestro país la tensión de fase es 220 volts. Por lo tanto, la tensión de línea es raíz de 3 por 220 volts. Y esto me queda 381 volts aproximadamente. Haciendo un mini repaso, vamos a ver lo siguiente. Un sistema trifásico está compuesto de 3 fases, 3 generadores monofásicos conectados entre sí. Y acá vamos a tener R, S, T y neutro. La tensión de fase es la que tengo entre cada fase y el neutro. BF, BF y BF. Tengo 1, 2, 3 tensiones de fase. En nuestro país, en nuestro sistema interconectado nacional, esto vale 220 volts. Pero en otros países no. En otros países vale, por ejemplo, 190, 110, etcétera, etcétera. Y después tenemos las tensiones de línea. Tenemos la tensión de línea ST, tensión de línea. Tenemos la tensión de línea RT, tensión de línea. Y tenemos la tensión de línea RS, tensión de línea. O sea que ahí están las 1, 2, 3, 4, 5, 6 tensiones de un sistema trifásico. ¿Cuál es la ventaja del sistema trifásico? Bueno, cuando yo conecte un motor trifásico a un sistema trifásico, tengo un campo magnético rotante por naturaleza. El campo rotacional es la gran importancia. ¿Cómo yo voy a conectar después lo que se llama carga? Acá voy a conectar una carga. Bueno, la puedo conectar entre dos tensiones de línea, o sea, 380 volts en nuestro país, entre dos tensiones de línea o 3 tensiones de línea, o la puedo conectar entre la tensión de línea, perdón, la tensión de fase y el neutro. Hay dos maneras de conectar. Por un lado, triángulo, y por otro lado, perdón, estrella, y por otro lado, triángulo. ¿Sí? Acá va a ir una carga, una carga, una carga, y acá una carga, etcétera, etcétera, etcétera. En un sistema trifásico, por ejemplo, voy a tener
acá algo que se llama corriente de línea, ¿sí? Y de línea. Entonces, cuando nosotros conectemos un motor, lo que tenemos que saber, que calcular, es cuánto es la corriente de línea que va a consumir ese motor. Si quieren, a modo de ejemplo, lo podemos hacer. A ver si puedo borrar esta parte de acá. Supongamos que tengo un motor cualquiera. Cuando hablamos de conexión estrella y conexión en triángulo, estamos hablando de la conexión de cualquier carga, no solo de un motor. Porque ustedes les habrán explicado de los arranques de motores estrella-triángulo. Bueno, no estoy hablando de otra cosa que la forma de conectar el motor, primero en estrella y después en triángulo. ¿Por qué? Porque en estrella va a consumir menos corriente, y en el arranque necesita más corriente que para mantenerse en funcionamiento, digamos, ¿no? Bueno, ¿cómo lo conecto? Bueno, conecto una fase, conecto otra fase y conecto otra fase. ¿Sí? Supongamos que este motor es de 10 HP y tiene un coseno phi de 0,7. Bueno, todo el mundo sabe que la potencia P es la potencia total conectada a un sistema trifásico. Eso tenía que explicar después, pero bueno, en otro video, porque si no se hace muy largo. Cuando yo conecte la potencia, la suma de tres potencias conectadas en un sistema, porque voy a tener que conectar o una estrella o un triángulo, son tres cargas, y un motor son tres cargas individuales. Bueno, no importa cómo estén conectadas. La potencia total en un sistema trifásico es raíz de 3, la tensión de línea, por la corriente de línea, por el coseno de phi de la carga. Esto es extremadamente importante. La potencia total conectada es raíz de 3, b de línea por i de línea por el coseno de phi. Entonces yo lo que quiero saber es qué cable conectar, cómo conectar ese motor, con qué cableado. Me lo conecto con un cable finito y se me prende fuego. Un motor de 25 HP no lo puedo conectar con cualquier cable. Entonces, para saber cuál es la corriente que va a consumir ese motor, necesito usar esta fórmula, ¿sí? Raíz de 3, tensión de línea por i de línea por el coseno de phi, me da la potencia total. Bueno, 10 HP son unos 1 HP, oh, Dios mío, cambiando de color, 1 HP son 746 watts, o sea que 10 HP son 746 y un 0 watts, 7460 watts. Muy bien, entonces, sabiendo cuánto vale la tensión de línea, la tensión de línea es raíz de 3 la tensión de fase. Con lo cual todo esto me va a quedar 7460 watts es raíz de 3 por raíz de 3 por la tensión de fase. En nuestro caso, y solamente en nuestro caso Argentina, la tensión de fase es 220, pero en otro lado pueden ser que sean 110. Vamos a poner 220. Acá aparece algo, que es raíz de 3 por raíz de 3, me queda 3. Y 3 por 220 me queda 660. Pero eso es casualidad. Ese 660 no sale de sumar 220 más 220 más 220. Porque si yo sumo 220, este 220 más este 220 más este 220, recuerden cómo estaba formado esto, este 220 más este 220 más este 220, si yo sumo este vector más este vector más este vector, todo eso me da 0. Es una suma vectorial. Por lo tanto, este 660 que está acá, no sale de sumar 3 veces 220. Sale de esto, es raíz de 3 la tensión de línea. Pero la tensión de línea es raíz de 3 la tensión de fase. Por eso me queda 3 veces un valor. Esto sería 330 en un caso que esto sea 110. Por la corriente de línea, por el coseno de phi, que son 0,7. Y yo de acá lo que no conozco es la corriente de línea. Y de línea.
Y eso tendrá un valor que es 7460, a ver si lo puedo hacer con la calculadora del teléfono, porque si no me pierdo. 7460 dividido 3, dividido 220, dividido el coseno de phi, que es 0.7, eso me da unos 16 amperes. 16 amperes, más o menos. Y este es el resultado, y esta es la corriente que va a consumir un motor trifásico de 10 HP con un coseno de phi de 0,7 conectado a la red, suponiendo que la tensión sea de 220 volts. Bueno, más o menos así funciona un sistema trifásico. Recuérdenlo, un sistema trifásico son 6 tensiones. Son 3 vectores cuyas puntas unidas también es otra tensión. Una cosita más. Acá miren que el neutro no lo conecté. ¿Por qué no lo conecté? Bueno, porque esta carga es equilibrada. Un motor tiene las 3 fases iguales. O sea que son los 3 bobinados iguales. Y en un sistema trifásico, lo mismo que dije acá, si yo tengo una corriente, lo hago rápido acá. Si yo tengo una corriente, ahí, bueno, y le sumo esta corriente, y le sumo esta corriente, si yo sumo esta corriente IR, por ejemplo, la corriente que viene por acá, más IS, la corriente que viene por acá, más IT, la corriente que viene por acá, fíjense que yo puedo sumar vectorialmente, y si a ver si lo puedo mover, miren bien, si yo muevo, no, si yo muevo este vector, bueno, no puedo. Si yo moviera este vector acá y este vector acá, llego al punto inicial. O sea que IR más IC más IT en un sistema trifásico equilibrado me da 0. No hay corriente de retorno por el neutro. ¿Sí? Está todo tan equilibrado que la corriente que va por una fase se reparte y retorna por las otras dos. No necesariamente por el neutro. Y algo muy peligroso a tener en cuenta que nunca, nunca hay que hacer es levantar el neutro, o sea, cortarlo. No se puede cortar el neutro. Porque si yo corto el neutro antes que las fases, se me van a desequilibrar todas estas fases, y acá en vez de tener, por ejemplo, 380, voy a tener 440 volts, y en vez de tener 220 voy a tener 300. ¿Sí? El neutro nunca se interrumpe en un sistema trifásico. Se interrumpe siempre después que se interrumpieron las 3 fases. Bueno, espero que lo hayan entendido. Y bueno, cualquier cosita, y espero les sirva. Esto va a alumnos y también a cualquier profesor que lo quiera usar. Les mando un saludo grande. Bye.